Bienvenidos al despiadado mundo de la élite madrileña. Aquí, una humillación pública es un deporte de espectadores. Sebastián Romero creyó haber ganado la ronda final contra su ex esposa, Gabriela. Él tenía el dinero, el poder y la deslumbrante nueva prometida. Pensó que había dejado a Gabriela sin nada, pero ¿qué sucede cuando la mujer que intentaste borrar no llora? Y si ella solo sonríe, se da la vuelta y sube la escalerilla de un jet privado que hace que el tuyo parezca un juguete? Esta es la historia de cómo la salida más silenciosa se convierte en la declaración más ruidosa de todas. Quédense hasta el final. La venganza de la discreta está a punto de comenzar. Suscríbanse ahora mismo y dejen su me gusta si creen que la verdadera elegancia está en la calma. Capítulo 1. La humillación pública. El aire en la sala de subastas, Goya en el barrio de Salamanca de Madrid, estaba denso con el aroma a dinero viejo y ambición nueva. Era una mezcla asfixiante que Gabriela Vidal una vez encontró embriagadora. Ahora, simplemente olía a decadencia. Se sentó sola en la 10ª fila, un fantasma con un sencillo y elegante vestido azul marino. Un marcado contraste con los pavos reales brillantes que revoloteaban a su alrededor. Su presencia era una rebelión tranquila. Durante 5 años había sido la señora de Sebastián Romero, un nombre que abría todas las puertas de esta ciudad. Ahora era solo Gabriela Vidal, y la única puerta que le interesaba era la marcada como salida. Al otro lado de la sala, Sebastián acaparaba la atención, actuando más que presente. Su voz, un barítono potente que una vez encontró reconfortante, ahora le rechinaba en los nervios. Estaba flanqueado por su nueva prometida, Penélope Soto, una mujer que parecía haber sido esculpida en mármol y envuelta en diamantes. Penélope tenía 26 años, una década menos que Gabriela, con esa belleza fácil que exige atención. En su dedo, un diamante del tamaño de un huevo de codorniz pequeño atrapaba la luz, disparando cegadores dagas blancas. Sebastián se aseguró de que todos lo vieran. Su mano protectora y posesiva sobre la de Penélope, girándola de un lado a otro mientras saludaba a los conocidos. Él era un maestro de la ostentación sutil, la exhibición casual de riqueza abrumadora. Gabriela se centró en el catálogo en su regazo. Lote 37, una colección de raras cartas manuscritas de Federico García Lorca a Salvador Dalí. Eran íntimas, crudas y hermosas. Una conversación a través del tiempo entre dos almas brillantes. Habían sido su santo grial durante años. Durante su matrimonio, Sebastián se había burlado de sus viejos y polvorientos papeles, prefiriendo invertir en arte que gritaba su valor desde la pared. Él no podía entender la emoción silenciosa de sostener la historia en sus manos. La puja por las cartas comenzó. El corazón de Gabriela martilleaba contra sus costillas. Esto no se trataba de Sebastián. Esto era para ella. Levantó su paleta. Los números subieron rápida y furiosamente. Era un duelo entre ella y un hombre en la primera fila con una coleta engominada. Finalmente, el hombre de la coleta negó con la cabeza. El subastador iba a decir «vendido», cuando una voz nueva, fuerte y clara desde la parte trasera de la sala, cortó la tensión. 200.000 euros. Todas las cabezas se giraron. Era Sebastián. Ni siquiera había estado prestando atención. Estaba mirando directamente a Gabriela, una sonrisa cruel y triunfante jugando en sus labios. Penélope se rió, un sonido artificial y tintineante. La sangre de Gabriela se heló. Él estaba haciendo esto puramente por despecho.
Sabía lo que significaban esas cartas para ella. Era una jugada de poder, una humillación pública. Ella respiró hondo, enderezó su columna y levantó su paleta de nuevo. 225,000. Sebastián se rió. Un ladrido corto y áspero. 300,000. La sala estaba en silencio ahora. Toda pretensión de charla educada se había ido. Era un deporte de espectadores. La ex esposa contra el campeón de la nueva prometida. Los ahorros de Gabriela podían cubrir esto, pero sería un esfuerzo. Esto ya no se trataba de las cartas. Se trataba de trazar una línea en la arena. 350,000, dijo ella, su voz delatando un ligero temblor. La sonrisa de Sebastián se amplió. Ni siquiera dijo el número. Simplemente asintió al subastador. El subastador, un hombre que los conocía a ambos, parecía incómodo. 400,000 al señor Romero. Gabriela miró a Sebastián. Era un depredador jugando con su presa. Él estaba disfrutando esto. Quería verla romperse. Quería que ella se retirara derrotada. Pero al encontrarse con su mirada, no se sintió derrotada. Sintió una extraña sensación de liberación. Él podía tener las cartas. Él podía tener la victoria. Él estaba comprando trozos de papel. Ella estaba comprando su libertad. Ella hizo un pequeño, casi imperceptible, movimiento negativo con la cabeza al subastador. Vendido al señor Sebastián Romero. El mazo de Abernathy cayó con un golpe seco que resonó con la ruptura de la última cadena invisible que la había atado a Sebastián. Un aplauso educado y disperso estalló. Sebastián se inclinó y besó a Penélope, un beso largo y teatral para beneficio de la audiencia. Gabriela se puso de pie. No los miró. Se dio la vuelta y salió de la sala de subastas, con la espalda recta, la cabeza alta. No vio la mirada de confusión en el rostro de Sebastián mientras la veía irse. Había esperado lágrimas, una escena, una salida dramática. No había esperado esta retirada tranquila y digna. Él había ganado la batalla. Pero mientras Gabriela desaparecía entre las multitudes, él tuvo la inquietante sensación de que acababa de perder la guerra. Sostuvo su premio, las cartas que no quería, y por primera vez sintió el vacío de su victoria. El fantasma había abandonado el edificio, pero su espectro permanecía. Un signo de interrogación colgado en el aire caro. Pregunta interactiva. ¿Creen que Gabriela hizo bien en no seguir pujando por las cartas, o debería haber luchado hasta el final? Voten y comenten. Libertad versus lucha. Capítulo 2. El reencuentro en la pista. 2 días después, el cielo sobre el Prat, Barcelona, era de un azul brillante y sin nubes. Era el tipo de día que hacía que los jets privados alineados en la pista brillaran como joyas. Gabriela Vidal estaba de pie junto a la entrada de la terminal de soporte de vuelos ejecutivos. Una única maleta de cuero, desgastada a sus pies. Estaba vestida para viajar con un sencillo suéter de cachemira color crema y pantalones negros. Iba a Londres para una feria del libro, un viaje que había planeado meses atrás, una celebración de su nueva vida sin ataduras. Un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo silenciosamente a pocos metros. El chófer, un hombre con un uniforme impecable, se apresuró a abrir la puerta trasera, y de allí salió Sebastián Romero, seguido por Penélope, quien estaba envuelta en un abrigo de piel totalmente inapropiado para el clima templado del otoño. Los ojos de Sebastián escanearon el área y se posaron en Gabriela. Fingió sorpresa, una farsa mal actuada que fue casi insultante. «¡Gabriela! ¡Qué coincidencia!»,
tronó, caminando hacia ella. Penélope, aferrada a su brazo. «Sebastián», dijo Gabriela, su tono plano y neutral. Hoy no tenía energía para sus juegos. ¿De viaje?, preguntó. Su mirada se dirigió a su única maleta, un juicio silencioso sobre su modesto equipaje en comparación con la montaña de baúles Louis Vuitton que se descargaban de su Rolls. «Londres», respondió simplemente. «Ah, Londres. Negocios, supongo. Sigues jugando con esos viejos libros polvorientos». Hizo un gesto vago, un ademán despectivo. Antes de que Gabriela pudiera responder, él tiró de Penélope hacia adelante. «Cariño, ¿recuerdas a mi ex esposa, Gabriela?» «Gabriela, esta es mi prometida, Penélope Soto». «Por supuesto», dijo Penélope, su voz goteando dulzura fabricada. Extendió su mano izquierda, no para un apretón, sino para exhibir el anillo. El diamante, un cushion cut impecable, era imposible de ignorar. Era un arma diseñada para cegar e intimidar. «Sebastián me ha contado mucho sobre ti». «Estoy segura de que sí», dijo Gabriela. Sus ojos se encontraron con los de Penélope. Ella no miró el anillo. Esta deliberada falta de reconocimiento fue un pequeño acto de desafío, pero era suyo. Sebastián, molesto porque su carta de triunfo estaba siendo ignorada, insistió. «Nos vamos a Ibiza por unas semanas. Una pequeña escapada previa a la boda. Ya sabes cómo es. El estrés de planificar la boda del siglo pasa factura». Suspiró, una exhibición teatral de las cargas de los ultra ricos. «Nuestro jet está siendo preparado. Tú vuelas comercial, supongo. Debe ser agotador». La condescendencia era tan espesa que Gabriela podría haberse ahogado en ella. Ella pensó en los años que había soportado esto. Los constantes ataques sutiles. La guerra psicológica diseñada para hacerla sentir pequeña, inadecuada. Lo había absorbido todo, dejando que minara su sentido de sí misma. Pero ya no más. «Algo así», dijo, una sonrisa débil y enigmática tocando sus labios. Justo en ese momento, un zumbido bajo se convirtió en un potente rugido. Un avión increíblemente elegante y futurista se dirigía lentamente hacia su terminal. Era un Gulfstream G800, el avión privado construido específicamente para ese fin, más nuevo y más grande del mundo. Su fuselaje blanco perla brillaba a la luz del sol. Sus puntas de ala se retraían como un ave de presa. Hacía que el bombardier de Sebastián pareciera una reliquia. El jet se detuvo con gracia directamente frente a ellos. La puerta se abrió y una escalera descendió con un silencioso silbido hidráulico. Una asistente de vuelo con un uniforme elegantemente adaptado apareció en la parte superior de las escaleras. «Señora Vidal, estamos listos para usted». Gabriela recogió su maleta. Se giró hacia Sebastián y Penélope. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. La sonrisa triunfal había desaparecido del rostro de Sebastián, reemplazada por una mirada de confusión total. El agarre de Penélope en su brazo se había apretado. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaban en su caro traje. «Fue interesante verlos a ambos», dijo Gabriela. Su voz estaba tranquila, pero había una nota inconfundible de finalidad en ella. «Que tengan un tiempo maravilloso en Ibiza». Caminó hacia el jet, sus pasos sin prisa, su postura perfecta. Ella no miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la mirada atónita de Sebastián en su espalda, un testimonio silencioso del cambio sísmico que acababa de ocurrir. Mientras ascendía las escaleras y desaparecía en el interior fresco y silencioso del G800, la puerta se cerró suavemente detrás de ella. Sebastián Romero
Se quedó de pie en la pista, el diamante gorda en la mano de su prometida, luciendo de repente pequeño e insignificante bajo la sombra del magnífico avión que acababa de tragar a su ex esposa por completo. El fantasma de su pasado no solo había regresado, se había mejorado, y él no tenía idea contra quién estaba. Si este giro te ha dejado sin palabras, deja el emoji de un jet en los comentarios. ¿Qué harías si fuera Sebastián en ese momento? Comenta y comparte tu reacción. Capítulo 3. El santuario en el cielo. Tan Duong Tren Bao Troy. El interior del Gulfstream Hekiao. Era un santuario de lujo discreto. No había chabacanería chapada en oro, ni exhibiciones ostentosas de riqueza que Sebastián habría insistido en tener. En cambio, la cabina era una sinfonía de grises suaves, cuero color crema y madera oscura pulida. Era espaciosa, tranquila y calmante. Mientras Gabriela se acomodaba en un sillón de felpa, una sensación de paz la invadió. Una sensación que no se había dado cuenta de que había estado extrañando durante años. Un hombre salió de la cabina delantera, con un vaso de líquido ambarino en la mano. Era alto, con una constitución atlética que su traje impecablemente cortado no podía ocultar. Su cabello era oscuro, con distinguidos mechones plateados en las sienes, y sus ojos, de un tono azul sorprendentemente inteligente, se arrugaron en las esquinas mientras le sonreía. Este era Adrián Navarro. Vi ese pequeño drama en la pista, dijo, su voz un murmullo bajo y agradable. Casi envió al copiloto con un cubo de palomitas. Le entregó un vaso de agua. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dijo Gabriela, tomando un sorbo. Creo que acabo de deshacerme de la última pizca de un matrimonio muy tóxico. Adrián se rió, un sonido genuino y cálido que llenó la cabina. Tomó asiento frente a ella. Sebastián Romero. Hice que mi equipo investigara un poco después de que lo mencionaste por primera vez. Un narcisista clásico. Todo flash y sin sustancia. Toda su autoestima está ligada a la percepción de los demás. Hombres así son increíblemente frágiles. No tienes idea, murmuró Gabriela, mirando por la ventana, mientras el jet comenzaba su potente y suave ascenso. El mundo y su pasado se encogieron debajo de ellos. Había conocido a Adrián Navarro hacía 6 meses en una pequeña librería independiente. Ella había estado buscando una primera edición de La Casa de Bernarda Alba, y él también. Entablaron una conversación real, sobre libros, arte y las alegrías tranquilas de una vida vivida fuera del foco de atención. Él se había presentado como Adrián, un consultor. Fue solo semanas después, tras una serie de cenas largas y paseos por el Parque del Retiro, que descubrió que consultor era una subestimación masiva. Adrián Navarro era el fundador y CEO de una firma de tecnología global que se especializaba en seguridad de datos e inteligencia artificial. Era multimillonario, pero llevaba su riqueza como un abrigo cómodo y desgastado, no como una armadura, a diferencia de Sebastián. Era ferozmente reservado, rara vez fotografiado, y era más probable que su nombre se encontrara en las notas a pie de página de revistas académicas que en las columnas de chismes. Él estaba presumiendo del anillo de su prometida, dijo Gabriela, una pequeña sonrisa irónica en su rostro. Era del tamaño de un pomo de puerta. «¿Y tú?», dijo Adrián, con sus ojos azules brillando. «Contraatacaste con un G800. Un jaque mate bastante efectivo», pensé. «No era mi intención», dijo ella, aunque no podía negar la pequeña y malvada emoción que había sentido. «Pero no voy a fingir que no fue satisfactorio». «Bien», dijo Adrián.
Pasaste demasiado tiempo menospreciándote para hacer que un hombre pequeño se sintiera grande. Ese capítulo ha terminado. Se acercó por encima de la mesa y tomó su mano. Su toque era cálido, firme y tranquilizador. ¿Qué hay de las cartas de Lorca? El corazón de Gabriela se encogió un poco. Él las compró. Me superó en la puja en la subasta de Goya. Fue un acto deliberado de crueldad. Adrián guardó silencio por un momento, su expresión indescifrable. Ya veo. Bueno, tal vez es lo mejor. A veces tienes que dejar ir las cosas viejas para hacer espacio para lo nuevo. Cambió de tema, dirigiendo la conversación hacia la Feria del Libro de Londres, preguntándole sobre los libreros que estaba emocionada de conocer, las conferencias a las que planeaba asistir. Él escuchó. Realmente escuchó. Su atención se centró por completo en ella. Esto, más que el jet privado o los recursos ilimitados a su disposición, era la verdadera medida del hombre. Él la veía a ella, la verdadera, la mujer que amaba los libros viejos y polvorientos y las tardes tranquilas. Con Sebastián, ella había sido un accesorio, un objeto hermoso para exhibir. Con Adrián, ella era una socia. Mientras volaban hacia el este, persiguiendo el sol, Gabriela sintió una profunda sensación de ligereza. La turbulencia de su pasado finalmente se estaba suavizando en cielos claros y abiertos. Ya no era un fantasma en la fiesta de otra persona. Ella era la invitada de honor en la suya propia. Se recostó en el suave cuero. El zumbido de los potentes motores era una canción de cuna de su nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa y absolutamente segura. El hombre en el jet no era solo su novio multimillonario. Él era su refugio seguro, el ancla tranquila y firme en la tormenta de la que acababa de escapar. Y juntos, volaban hacia un futuro que por fin estaba emocionada de abrazar. Pregunta interactiva. ¿Qué piensan de la frase? ¿A veces tienes que dejar ir las cosas viejas para hacer espacio para lo nuevo? ¿Creen que aplica al matrimonio fallido de Gabriela? Comenten su opinión y no olviden suscribirse. Capítulo 4. La grieta en la fortaleza. Sebastián Romero permaneció de pie en la pista de El Prat, mucho después de que el Gulfstream G800 se había convertido en una mota plateada en el vasto cielo azul. El rugido de sus motores había sido reemplazado por un zumbido en sus oídos. El subidón triunfal de la subasta, la satisfacción engreída de alardear de su riqueza, se habían evaporado, dejando un sabor metálico amargo en su boca. «Sebastián, cariño, nos vamos». La voz de Penélope, generalmente un murmullo melódico, era aguda, impaciente. El brillo previo a la boda había sido reemplazado por un puchero. Sus perfectas vacaciones en Ibiza se estaban retrasando. «¿Qué fue eso?», murmuró Sebastián, no para ella, sino para sí mismo. ¿De quién era ese jet? «¿Cómo voy a saberlo?», espetó Penélope, apretando su ridículo abrigo de piel. «¿Acaso importa? Probablemente sea alquilado. Seguramente se está acostando con algún nuevo rico vulgar para pagar sus facturas». Pero Sebastián sabía que no era alquilado. Había visto el logotipo discreto y personalizado en la aleta de la cola. Una G entrelazada con una A estilizada. Eso era una insignia privada. Eso era propiedad. Y el G800. Él sabía lo que costaba. El modelo base rondaba los 70 millones de euros. Con interiores personalizados, se acercaba a los 100 millones. Eso no era dinero nuevo. Era una estratosfera diferente de riqueza, un nivel que hacía que su propia considerable fortuna se sintiera peatonal. El vuelo a Ibiza fue tenso. Sebastián estaba en silencio,
mirando por la ventana, reviviendo la escena en el aeródromo una y otra vez en su mente. La calma de Gabriela, su sonrisa enigmática, su completa y absoluta falta de intimidación. Era como si fuera una persona diferente, la mujer tranquila y complaciente de la que se había divorciado, la mujer a la que había aplastado tan fácilmente en la subasta, se había ido. En su lugar estaba esta extraña, fría y segura de sí misma, que abordaba jets de 100 millones de euros, como si estuviera pidiendo un taxi. Tan pronto como aterrizaron y se registraron en su villa frente a la playa, en el destino Pacha, Sebastián estaba hablando por teléfono. Llamó a su detective privado, un ex policía llamado Salva. «Salva, necesito que me averigües algo», dijo Sebastián, paseando por los suelos de mármol de la villa. «Un Gulfstream G800. No obtuve el número de cola, pero tenía un logotipo personalizado en la cola, una G y una A entrelazadas. Necesito saber quién lo posee, y necesito saber con quién estaba. Quiero un nombre, Salva. Quiero saberlo todo». La espera fue agonizante. Sebastián intentó hacer su papel de prometido cariñoso, llevando a Penélope a boutiques de diseñadores y a cenar al lío, pero su corazón no estaba allí. Su mente estaba en otra parte, consumida por el misterio de Gabriela y su nueva vida. Penélope, sintiendo su distracción, se volvió cada vez más irritable. «Sebastián, ¿me estás escuchando?», se quejó sobre un plato de langosta ridículamente cara. «Estaba hablando del plano de asientos para la boda. No podemos poner a mi madre al lado de tu tía Carmen, no después del incidente en la fiesta de compromiso». «Bien, lo que quieras, Penélope», dijo, agitando la mano con desdén mientras revisaba su teléfono por 10ª vez esa hora. La llamada de Salva llegó 2 días después. Sebastián estaba sentado junto a la piscina infinita, un cóctel sudando en su mano. «Tengo un nombre para ti, Sebastián», dijo Salva, con voz sombría, «pero no te va a gustar». «Solo dímelo», espetó Sebastián. «El jet está registrado a nombre de una corporación fantasma, pero el propietario beneficiario es un hombre llamado Adrián Navarro». El nombre no significaba nada para Sebastián. «¿Adrián Navarro? ¿Quién diablos es Adrián Navarro?» «Es el fundador y CEO de una empresa llamada Helios IA. Son una firma tecnológica global. Seguridad de datos, inteligencia artificial, contratos gubernamentales. Es muy privado. Casi un fantasma. Sin redes sociales, muy pocas fotos públicas. Pero es significativo». «¿Significativo? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale?» Este era el parámetro que Sebastián entendía. Este era el lenguaje de su mundo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sebastián, este tipo no está en tu liga. Ni siquiera está jugando el mismo deporte. Estamos hablando de un patrimonio neto estimado en más de 30.000 millones de euros. Con B». El vaso de cóctel se resbaló de la mano de Sebastián y se hizo añicos en el patio de piedra. 30.000 millones. El número era tan vasto que era casi incomprensible. Era una cifra que convertía su propio patrimonio neto de 1/4 billón de euros en cambio de bolsillo. Era el tipo de riqueza que no solo compraba jets, compraba influencia, poder, silencio. Era el tipo de riqueza que podía hacer que un hombre como Sebastián Romero desapareciera sin dejar rastro. «¿Estás seguro?», susurró Sebastián, con la garganta repentinamente seca. «Estoy seguro», dijo Salva. «Y hay más. Investigué las actividades recientes de Navarro. Es un gran filántropo, pero lo hace todo de forma anónima. Hace unos meses, una de sus fundaciones realizó una adquisición significativa en el mundo de los libros raros y manuscritos. Un temor frío invadió a Sebastián. «¿Qué?
¡Qué adquisición! Compró el archivo completo de la editorial Residencia, la casa editorial fundada por los intelectuales españoles de la generación del 27. La colección completa. Cartas, manuscritos, primeras ediciones, todo. Fue una venta privada, muy silenciosa. El vendedor era una pequeña y en apuros universidad en Inglaterra. Sebastián se hundió en una tumbona, con la cabeza dando vueltas. Las cartas de Lorca que había comprado en Goya, solo para humillar a Gabriela, eran una gota en el océano en comparación con lo que este hombre, este Adrián Navarro, le había dado. Sebastián le había comprado una página. Navarro le había comprado la biblioteca entera. Los viejos papeles polvorientos de los que Sebastián se había burlado eran ahora el fundamento de una colección curada por uno de los hombres más ricos del mundo. Gabriela no había perdido en la subasta. Simplemente lo había dejado ganar una escaramuza sin sentido mientras se dirigía a reclamar un imperio. Miró a Penélope, que se estaba tomando selfies junto a la piscina, haciendo un puchero ante la cámara de su teléfono. Miró el diamante en su dedo, el anillo del que había estado tan orgulloso. De repente parecía barato, chillón, una súplica desesperada de atención. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre una base de superioridad percibida, estaba comenzando a resquebrajarse. Y en esas grietas, una nueva y aterradora realidad estaba echando raíces. Gabriela Vidal, su ex esposa discreta y modesta, ahora estaba involucrada con un hombre que podía comprarlo y venderlo 100 veces sin siquiera darse cuenta. El desmoronamiento de Sebastián Romero había comenzado. Capítulo 5. La reina del baile. La gala benéfica anual de conservación en el Museo del Prado era el pináculo deslumbrante de la temporada social de Madrid. Era una noche donde se comprometían fortunas, se pulían reputaciones y las intrincadas dinámicas de poder de la ciudad se exhibían en público. Para Sebastián Romero, siempre había sido un partido en casa, una noche para reforzar su estatus en el centro de ese universo. Este año, sin embargo, el universo parecía haberse inclinado sobre su eje. Él y Penélope llegaron en un torbellino de destellos de cámaras. Penélope con un vestido carmesí escarlata de Balenciaga, diseñado para causar sensación. Sebastián, con un esmoquín clásico, interpretó su papel, sonriendo para las cámaras, su mano firmemente plantada en la espalda baja de Penélope. Pero sus ojos escaneaban la multitud, buscando un fantasma. No tuvo que buscar por mucho tiempo. La vio al otro lado del gran salón, de pie cerca de la entrada de la galería central. Era Gabriela, y era impresionante. Llevaba un sencillo vestido de seda de un zafiro profundo que brillaba bajo las luces. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado y brillante, y su única joya era un par de delicados pendientes de diamantes y zafiros. Estaba hablando con un pequeño grupo de personas, y mientras se reía de algo que uno de ellos dijo, el sonido pareció transportarse a través del cavernoso espacio. Una nota de alegría pura y sin adulterar. A su lado, su mano descansando ligeramente sobre su brazo, estaba Adrián Navarro. En persona, era aún más imponente de lo que Sebastián había imaginado. Irradiaba una tranquila intensidad, una quietud que era más poderosa que la bravuconería practicada de Sebastián. No miraba alrededor de la sala buscando aprobación o atención. Su enfoque estaba enteramente en Gabriela. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Esa es Gabriela Vidal? ¿Con quién está? Nunca lo había visto. Ese es Adrián Navarro, el de Heliosía. No, no puede ser. Él nunca viene a estas cosas. Bueno, está aquí ahora, y no puede quitarle los ojos de encima. Sebastián,
Observó cómo una procesión de personas que él había considerado sus aliados, sus amigos, se dirigían hacia Gabriela y Adrián. Gente que había borrado a Gabriela de sus listas de invitados en el momento en que se anunció el divorcio. Personas que se habían puesto de su lado, que habían escuchado su versión de la historia. Ahora la adulaban. Sus sonrisas amplias, sus risas un poco demasiado fuertes. Vio a los Vance, una pareja que conocía desde hacía 20 años, prácticamente abrirse paso entre la multitud para saludar a Gabriela con efusivos besos al aire. La señora Vance, que una vez le había dicho a Penélope que Gabriela era una chica encantadora, pero un poco aburrida, ahora colgaba de cada palabra de Gabriela. La humillación definitiva llegó cuando Sebastián y Penélope se acercaron a la línea de recepción principal para saludar al director del museo, Miguel Antón. Estaban parados detrás de los Vance, quienes ahora charlaban animadamente con Gabriela y Adrián. Mientras la línea avanzaba, Miguel Antón saludó a los Vance. Luego sus ojos se iluminaron al ver a la pareja detrás de ellos. «Adrián, no puedo creer que lo hayas logrado», dijo Antón, pasando por alto a Sebastián por completo para estrechar calurosamente la mano de Adrián. «Y Gabriela, estás absolutamente deslumbrante. Estábamos tan emocionados cuando nos enteramos de la dotación para la nueva ala de manuscritos. Es un cambio de juego para nosotros». Sebastián se congeló. La ala de manuscritos. Le lanzó una mirada a Gabriela. Ella se encontró con su mirada, su expresión tranquila y legible. No había triunfo en sus ojos. No había un «te lo dije». Solo había una confianza silenciosa que era más desconcertante que cualquier exhibición abierta de victoria. «Sebastián, Penélope», dijo Antón, finalmente dirigiéndose a ellos, su tono educado, pero notablemente más frío. «Qué gusto verlos». El momento fue fugaz, pero en las aguas infestadas de tiburones de la sociedad madrileña fue una herida mortal. Habían sido desairados públicamente. «¿Qué fue todo eso?», siseó Penélope mientras se alejaban de la línea de recepción. «¿Un ala de manuscritos? ¿Es ahí donde su nuevo novio está estacionando su dinero? ¡Qué aburrido!». Pero Sebastián sabía que no era aburrido. Era estratégico. Era una muestra de poder que era sutil y absoluta. Él no solo le estaba comprando jets, le estaba construyendo un legado. Él estaba inmortalizando su pasión en la piedra y el vidrio del museo más famoso del mundo. ¿Con qué podía competir el anillo de diamantes de Sebastián contra eso? Durante toda la cena, la humillación continuó. Su mesa, generalmente un lugar privilegiado cerca del escenario, estaba en un lugar menos deseable, más cerca de las cocinas. Desde el otro lado de la sala, Sebastián podía ver a Gabriela y Adrián sentados en la mesa del director, flanqueados por senadores, artistas y titanes de la industria. Observó cómo Adrián se inclinaba y susurraba algo al oído de Gabriela, haciéndola reír. La intimidad del gesto fue un cuchillo en el estómago de Sebastián. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Su riqueza, su estatus, su hermosa prometida, los pilares de su identidad, estaban demostrando ser un castillo de naipes frente a la nueva realidad de Gabriela. Él había pensado que la había borrado, pero en cambio, ella había renacido más fuerte, más radiante y impulsada por una fuerza que él no podía comprender ni competir con ella. Los susurros en el prado fueron un clavo en el ataúd para el mundo que había conocido. El fantasma de su pasado era ahora la reina del baile, y él era solo un espectador en los asientos baratos, viendo su coronación. ¿Qué creen que es más poderoso? ¿El dinero obvio de Sebastián
o el poder silencioso del legado de Gabriela? Comenten ahora mismo, y si creen que Sebastián está a punto de hacer algo imprudente, denle me gusta y suscríbanse. Capítulo 6. El derrumbe. Los días posteriores a la Gala del Prado fueron una pesadilla, a cámara lenta para Sebastián Romero. Su mundo, que alguna vez fue una fortaleza brillante de su propia creación, estaba siendo desmantelado ladrillo a ladrillo. La historia de su desaire público se había convertido en una anécdota de advertencia susurrada en los cócteles y diseccionada en los almuerzos. Los socios de negocios que antes clamaban por su tiempo, ahora tenían secretarios que le informaban que estaban en reunión indefinidamente. Era un fantasma en su propia vida, rondando los límites de un mundo que ya no lo quería. Su relación con Penélope se derrumbó bajo la presión. Su afecto había sido transaccional, una moneda de cambio por el estatus que él proporcionaba. Con su capital social cayendo en picada, ella se volvió abiertamente despectiva. La planificación de la boda degeneró en un teatro de crueldad. ¿Estás seguro de que aún puedes permitirte la escultura de hielo hecha a medida de dos cisnes besándose?, preguntó ella una noche, su voz goteando veneno, mientras hojeaba una revista nupcial. Estaban en su cavernoso apartamento de la Gran Vía, que de repente se sentía menos como un palacio y más como una jaula dorada. Tal vez deberíamos reducir el tamaño. No queremos parecer desesperados. Es tan feo. El golpe fatal final llegó 2 semanas después de la gala. Sebastián estaba contando con una fusión con una empresa rival, un acuerdo que habría sido un salvavidas, una declaración pública de que todavía era un jugador. El CEO, un hombre con el que había compartido puros y jugado al golf durante años, lo llamó personalmente. «Sebas, malas noticias», dijo con una falsa simpatía. «La Junta se ha echado atrás. Volatilidad del mercado no prevista». Pero Sebastián escuchó la verdad en el silencio entre las palabras. La esposa del CEO, una mujer formidable, que presidía 2 juntas de museos, había estado en la mesa de Miguel Antón en el Prado. Ella había presenciado su humillación de primera mano. No era volatilidad del mercado, era contagio social. Él era tóxico. Una rabia negra y venenosa comenzó a hervir en su estómago. Era un potente cóctel de orgullo herido, celos corrosivos y una extraña y retorcida sensación de propiedad sobre la mujer en el centro de todo, Gabriela. Todo era culpa de ella. Se obsesionó. Hizo que su detective le enviara informes diarios sobre los movimientos de Gabriela y Adrián Navarro. Se enteró de que Navarro no solo le había comprado los archivos de la editorial Residencia, sino que también había establecido una beca a su nombre en la Universidad Complutense para el estudio de la literatura modernista. Cada nuevo detalle era otro giro del cuchillo. Impulsado por esta furia corrosiva, hizo algo que sabía que era imprudente. Averiguó dónde vivía ella. No fue difícil. Toda la ciudad estaba zumbando sobre el triplex penthouse que Adrián Navarro había comprado recientemente. Fue allí un martes por la tarde, un hombre en una misión de autodestrucción. En el viaje en taxi, ensayó su discurso. Una diatriba de acusaciones y culpa. Cuando llegó, entró en el vestíbulo revestido de piedra caliza, un lugar de riqueza silenciosa e intimidante. El portero lo miró con fría indiferencia. «Vengo a ver a Gabriela Vidal», anunció Sebastián, su voz un poco demasiado fuerte. «¿Ella lo está esperando, señor?», preguntó el portero sin moverse. «Somos viejos amigos», fanfarroneó Sebastián, las palabras con sabor a ácido. Mostró un reloj caro como insignia de honor, pero el portero no se inmutó. El nombre de Sebastián, al parecer,
ya no era una llave que abría todas las puertas. Se vio obligado a usar una conexión, llamando a un amigo en la junta del edificio para que le permitieran subir. La humillación de eso avivó aún más su rabia. Subió en el ascensor privado, sus paredes forradas en bronce cepillado. Su corazón latía, un ritmo frenético y enojado. El ascenso fue silencioso, suave, y se sintió como un viaje a su propia ejecución. Cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del apartamento, se quedó momentáneamente aturdido en silencio. El espacio no era solo grande, era un testimonio de un nivel de gusto y riqueza que él solo había pretendido tener. Los suelos de mármol eran una extensión perfecta de blanco veteado con sutil gris. Los ventanales de suelo a techo enmarcaban el Parque del Retiro como una obra maestra viviente. El arte en las paredes era tranquilo, pero significativo. No había oro, ni glamour, nada de la decoración chillona de «mírame» que él favorecía. Era el hogar de alguien que no necesitaba gritar sobre su dinero. Y allí, de pie en un charco de sol de la tarde, estaba Gabriela. Estaba arreglando un sencillo ramo de tulipanes blancos en un jarrón, y no parecía sorprendida de verlo. Solo parecía cansada. «Sebastián», dijo ella, su voz desprovista de emoción, «no deberías estar aquí». «Necesitaba hablar contigo, Catherine», espetó, entrando en la habitación. «¿Qué es esto, Gabriela? ¿Qué estás haciendo?» «Estoy arreglando flores», replicó ella. Su calma antinatural lo enfurecía. «No te hagas la tonta conmigo», explotó. Su voz se quebró. «Esto», hizo un gesto salvaje, su brazo abarcando toda la vista panorámica. El jet, la gala, este palacio en el cielo. ¿Quién eres? Tú eres mi esposa. Eras la hija de un bibliotecario. Yo te encontré. Yo te hice. Eras perfectamente feliz con un libro y una taza de té. Sigo siendo esa persona, Sebastián, dijo Gabriela en voz baja, colocando el último tulipán en el jarrón. Simplemente nunca te molestaste en mirar lo suficientemente cerca para ver el resto de mí. Viste un reflejo de ti mismo, y te enojaste cuando no coincidí con la imagen que creaste. ¿Y él?» Sebastián escupió la palabra. «Este Adrián Navarro, me dejas e inmediatamente encuentras a uno de los hombres más ricos del mundo. ¿De esto se trataba todo? ¿Estuviste planeando esto todo el tiempo? ¿Haciéndote pasar por la ratoncita devoradora de libros mientras esperabas un pez más grande?» Gabriela finalmente dejó caer sus tijeras de jardín y se giró para enfrentarlo por completo. Sus ojos, que alguna vez consideró simplemente bonitos, ahora brillaban con un fuego frío que él nunca antes había visto. «No, Sebastián, ese es tu manual de jugadas, no el mío», dijo ella. «Tú eres el que equipara el valor de una persona con su saldo bancario. Yo me enamoré de un hombre que me escuchó, que me respetó, que me vio como una igual. Su riqueza es incidental, es su carácter lo que amo». «¡Carácter!», Sebastián se rió, un sonido áspero y feo. «¿Crees que tiene carácter? Hombres como ese no llegan a donde están siendo buenos tipos. Son tiburones, Gabriela, justo como yo». «Te equivocas», dijo ella, su voz bajando a un susurro que era más escalofriante que un grito. «Él no se parece en nada a ti». Ella dio un paso más cerca, y por primera vez, Sebastián sintió un atisbo de miedo real. «Y hablando de carácter, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre el tuyo». Caminó hacia un elegante escritorio minimalista y recogió una delgada carpeta encuadernada en cuero. «La gente de Adrián, como tú los llamarías, es muy minuciosa. Cuando él se enamoró de mí, se preocupó por ti, no como un rival, sino como una amenaza. Así que hicieron una pequeña excavación en nuestro matrimonio.
en nuestras finanzas. Ella abrió la carpeta. ¿Recuerdas el Fondo de Oportunidades Romero, el fondo de inversión privado que iniciaste durante nuestro último año juntos? El que me dijiste que era demasiado complicado para que yo lo entendiera. La sangre de Sebastián se congeló. Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando falsificaste mi firma en los documentos de constitución, convirtiéndome en una socia responsable sin mi conocimiento, dijo Gabriela, su voz como el hielo. Se convirtió en mi asunto cuando lo usaste como un fantasma para ocultar ilegalmente activos matrimoniales de nuestro acuerdo de divorcio. Y se convirtió en mi asunto, Sebastián, cuando lo usaste para cometer tráfico de información privilegiada, basado en información confidencial, que sonsacaste al amigo más antiguo de mi padre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un hombre querido en quien yo confiaba implícitamente. Deslizó un documento a través de la superficie pulida del escritorio. Era una copia de una transferencia bancaria del Fondo de Oportunidades Romero a una cuenta offshore, con fecha de 2 días antes de que se anunciara una importante adquisición corporativa. Una transacción que Sebastián había pensado que estaba enterrada bajo capas de engaño corporativo. «Esto es una copia», dijo ella, con voz firme y clara. «Los originales, junto con una declaración jurada de tu ex contable, un hombre que despediste sin indemnización el año pasado y que estaba más que feliz de hablar, están con la CNMV. Están muy interesados en tu fondo complicado. La fusión que tanto te entusiasmaba no se frustró debido a la volatilidad del mercado. Se frustró porque a el CEO se le dio una advertencia anónima y amistosa de que estaba a punto de fusionarse con un hombre bajo investigación federal activa. Sebastián se quedó mirando el papel. Su mundo se derrumbaba sobre sí mismo. La bravuconería, la ira, los celos. Todo se desvaneció, reemplazado por un terror frío y repugnante. Había estado tan concentrado en la nueva vida de Gabriela, en el hombre con el que estaba, que nunca había considerado que ellos podrían estar mirándolo a él con un telescopio de alta potencia. Él la había visto como un fantasma a ser acosado, no como una fuerza a tener en cuenta. «¿Por qué?», susurró. Su voz se quebró, el sonido patético incluso para sus propios oídos. «¿Por qué me estás haciendo esto?». Gabriela lo miró, no con odio, sino con una especie de finalidad profunda y triste. «Pudiste haberme dejado ir, Sebastián. Podrías haber tomado tu pequeña victoria en la subasta y tu nueva vida, y simplemente te habrías ido. Pero no pudiste. Tu ego no lo permitió. Tuviste que intentar aplastarme por última vez. Tenías que demostrar que eras el ganador. Bueno, felicidades. Ganaste. Ganaste una investigación de la CNMV, el final de tu compromiso y la destrucción completa y absoluta de la reputación que tanto te costó construir». Ella pasó junto a él hacia la ventana, mirando el parque, dándole la espalda por última vez. «El portero te acompañará a la salida. Adiós, Sebastián». Él permaneció allí por un largo momento, una estatua en las ruinas de su propia vida, antes de girarse y caminar hacia el ascensor. Un hombre derrotado que finalmente comprendía de verdad el significado de la palabra pérdida. No solo había perdido a su esposa, se había perdido a sí mismo en el proceso. El enfrentamiento había terminado, y no había duda sobre quién había salido victorioso. «No te muevas». En el epílogo veremos la vida actual de Gabriela y el destino final de las cartas de Lorca. Deja un emoji de si crees que Sebastián recibió su merecido. Y suscríbete para el capítulo final. Gracias de nuevo. Me alegra que la confrontación te haya parecido tan impactante. Es hora de cerrar esta saga de orgullo y redención
con el merecido final de Gabriela. Capítulo 7. La ataraxia y el último no. No, el sol mediterráneo era un cálido manto de oro líquido sobre la piel de Gabriela. Estaba recostada en una lujosa tumbona, en la cubierta del Ataraxia, el magnífico yate de vela de Adrián, de 60 metros, mientras éste cortaba un camino silencioso y elegante a través de las aguas turquesas del mar Egeo. El nombre, había aprendido, era el término filosófico griego para un estado de calma serena, de no ser perturbado por el caos de la vida. Era una descripción perfecta de su vida actual. Habían pasado 6 meses desde la confrontación en el penthouse, 6 meses desde que Sebastián había salido de su vida y entrado en la ruina de la suya. Las consecuencias habían sido rápidas y brutales, un espectáculo público que Gabriela había observado desde una distancia tranquila. La investigación de la CNMBB se había convertido en noticia de primera plana, con una serie de artículos que detallaban el escándalo del Fondo de Oportunidades Romero. Pintaron un retrato condenatorio de un hombre consumido por la codicia y la arrogancia. Penélope, en un movimiento de autopreservación impresionantemente predecible, había huido del barco que se hundía. Su publicista emitió un comunicado, lleno de falsa sinceridad, anunciando el fin del compromiso debido a diferencias irreconciliables en la ética personal. La última noticia que Gabriela tuvo fue que Penélope estaba siendo fotografiada del brazo de un noble europeo menor, con un título histórico y unos bolsillos notoriamente vacíos. Había cambiado una forma de moneda por otra. Sebastián, despojado de su compañía, su prometida y su reputación, se había visto obligado a vender sus activos a precios de liquidación para cubrir sus honorarios legales y multas. El jet Bombardier, el Rolls Royce, el apartamento de la Gran Vía, todo se había ido, liquidado para pagar su arrogancia. Se había retirado de la vida pública, una nota a pie de página deshonrada en los anales de la sociedad madrileña. Gabriela no sintió alegría por su caída, solo una tranquila y triste sensación de inevitabilidad. Él había construido su vida sobre cimientos de arena, y ésta había sido arrastrada por una marea de su propia creación. Adrián salió de la cabina, con una bandeja en las manos, que contenía 2 copas de vino blanco frío y un pequeño plato de higos y queso. Se sentó a su lado. Su presencia era una calidez reconfortante, que se había convertido en el ancla de su mundo. «Llegó un mensaje para ti en el satélite», dijo, entregándole una copa, «de David Abernathy, el de Goya Subastas». Gabriela levantó una ceja. «Oh, pensé que estaba fuera de su lista de clientes de alto valor». Los ojos de Adrián brillaron con diversión. «Aparentemente, has vuelto a estar en ella. Parece que cierta colección de cartas de Federico García Lorca a Salvador Dalí está de vuelta en el mercado. El dueño anterior incumplió su pago. Dejó que la declaración flotara en el aire cálido. Abernathy se preguntaba si todavía estabas interesada. Dijo que podría asegurártelas de forma privada antes de que salgan a subasta de nuevo». Gabriela miró el horizonte azul infinito. Pensó en las cartas, en el hambre desesperada que había sentido por ellas. Pensó en la mujer que había sido en esa sala de subastas, sintiéndose pequeña e impotente, viendo esas páginas como un salvavidas hacia un mundo de sustancia que sentía que le negaban. Pensó en el dolor de la crueldad casual de Sebastián, y se dio cuenta, con una claridad repentina y sorprendente, de que el hambre se había ido. «No», dijo. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. «Dile gracias, pero no estoy interesada».
Su pasión por esas cartas había sido un síntoma de una necesidad más profunda, la necesidad de conectarse con una vida de la mente, una vida de significado que se había marchitado en su matrimonio. Ahora estaba viviendo esa vida todos los días. Ella y Adrián pasaban las tardes leyéndose el uno al otro, debatiendo filosofía y planificando el plan de estudios para la nueva fundación literaria que habían dotado. Las cartas eran un símbolo de un anhelo que ahora había sido satisfecho. «Tengo lo auténtico ahora», dijo, volviéndose hacia él, sus ojos brillando. Se inclinó y lo besó. Un beso lento y profundo, lleno de gratitud y una paz que una vez pensó que era inalcanzable. «No necesito comprar las cartas de amor de otra persona». Adrián sonrió, una sonrisa profunda y satisfecha que llegó a sus ojos. «Me alegra escuchar eso», dijo. Señaló un pequeño libro encuadernado en cuero sobre la mesa junto a ellos, un objeto que ella no había notado antes. «Porque tengo algo para ti». Gabriela lo recogió. El cuero era suave y desgastado, de un azul marino intenso. No había título en la cubierta, solo una pequeña G en relieve en la esquina inferior. Ella lo abrió. Dentro, en la primera página, con una letra elegante y familiar, estaban las palabras: «Los pensamientos recopilados de Adrián Navarro sobre el primer encuentro con Gabriela Vidal y posteriores». Ella lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y la abrumadora emoción. «¿Tú escribiste esto?» «Lo empecé el día que nos conocimos en esa librería», dijo, un leve y entrañable rubor en sus mejillas. «Apunto cosas después de nuestras conversaciones. Es un poco divagante, me temo, y mi caligrafía es terrible, pero es todo verdad». Sus dedos, temblando ligeramente, pasaron las páginas. Estaba lleno de observaciones sobre ella, citas de libros que habían discutido, poemas a medio formar y sinceras declaraciones de su creciente amor. Una entrada, fechada una semana después de conocerse, decía: «Ella habla de los libros no como objetos, sino como viejos amigos. Su pasión no es por el valor de una primera edición, sino por el alma de la historia que contiene. Es lo más raro que he encontrado, una persona que es enteramente, auténticamente, ella misma. Era más íntimo, más precioso que cualquier colección de cartas famosas podría ser. Era su historia escrita no para el mundo, sino solo para ella. Era la prueba de que ella había sido vista, verdaderamente vista, desde el principio». Las lágrimas brotaron de sus ojos, empañando la tinta de la página. Pero no eran las lágrimas de tristeza o humillación que tan bien había conocido. Eran lágrimas de pura y purificadora alegría. El fantasma de su pasado finalmente se había ido por completo. La subasta, el anillo, el drama. Todo se sentía como si le hubiera sucedido a otra persona en otra vida. Cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Y para ella, lo era. Miró la extensión interminable del mar, al horizonte donde el azul del agua se encontraba con el azul del cielo. Era una vista de infinita posibilidad. Ella tenía sus propias cartas ahora, su propia historia, su propio amor tranquilo e inquebrantable. Este era su nuevo comienzo, y era más hermoso de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Conclusión: el triunfo de la autenticidad. Al final, esta no fue una historia sobre el triunfo de la riqueza sobre la riqueza. Fue una historia sobre el triunfo de la sustancia sobre la ostentación, del carácter sobre la reputación. Gabriela Vidal no necesitó un multimillonario para salvarla.
Necesitó salvarse a sí misma, recordar a la mujer que era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Adrián Navarro no fue su rescatador. Fue el compañero que merecía. Un hombre que valoraba su mente más que su apariencia, su pasión más que su pedigrí. El imperio de Sebastián Romero se derrumbó porque fue construido sobre el ego y la ilusión. La nueva vida de Gabriela está floreciendo porque está construida sobre el lecho de roca de la autenticidad, el respeto y un amor que es tan profundo y real como el mar. ¿Qué pensaron de la venganza definitiva de Gabriela? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias de giros dramáticos y reivindicación definitiva, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor y suscríbete para más cuentos de amor, pérdida y dulce karma.